Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Continuamos examinando el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21 y 31 y 32. Voy a leer todo el texto y lo haré de la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21, luego 31 y 32. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían: «Está fuera de sí». Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Estos versículos que acabo de leer son parte de un texto más largo que se tiene que examinar junto, y estos son los versículos 20 al 35. Son los últimos 15 versículos del capítulo 3 del Evangelio de Marcos, y he dividido este texto largo en 4 partes, que serán 4 diferentes episodios. Así que, otra vez, el texto de este episodio solo son los versículos 20 y 21, y también el 31 y 32. Y he dividido el texto de este episodio en las siguientes 3 partes. Número 1, Jesús regresa a casa. Número 2, la familia natural de Jesús. Y número 3, la opinión de la familia de Jesús acerca de Jesús. Y antes de comenzar con el número 1, solo quiero anunciar que la intención de este podcast es de continuar trabajando en publicar episodios más consistentemente. Y también gracias por continuar escuchando los episodios, el continuar apoyando este podcast, y espero que continúe siendo una herramienta útil para todos ustedes. Empecemos entonces con el número 1, Jesús regresa a casa. La versión Nueva Biblia de las Américas traduce esto como Jesús llegó a una casa, pero creo que el traducir esa porción como y vinieron a casa o llegaron a casa es una buena opción para cómo traducir esa parte también. Esto es porque el texto original no incluye aquí la palabra Jesús. Y si consideramos que es Marcos el que está escribiendo este evangelio y que Marcos utilizó el testimonio verbal de Simón Pedro, uno de los discípulos de Jesús, entonces hace sentido que se traduzca esto como y vinieron a casa o y llegaron a casa. Es más, la versión Reina Valera 1960 lo traduce de esta manera. Y lo incluye en el versículo 19, no lo incluye en el versículo 20. Y bueno, los maestros de la Biblia tienen que tomar decisiones acerca de cómo van a traducir el texto original, ¿verdad? Entonces ellos hacen el mejor trabajo posible, y lo único que yo estoy haciendo es que estoy tomando el texto y lo estoy examinando y luego proveyendo el resultado del estudio con el propósito también de que tú puedas examinar la Biblia por ti mismo. Entonces, los maestros de la Biblia acuerdan de que lo más probable es de que aquí se están refiriendo a la casa de la familia de Simón Pedro. En el capítulo 1, Marcos nos había contado acerca de cómo es que Jesús llegó a la casa de Simón Pedro. Nos dice en el capítulo 1 y versículos 29 al 31, dice: «Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó, y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía».
En el tiempo de Jesús, era común que los hijos adultos, junto con sus esposas e hijos, vivieran en la casa de los padres. Y esto es lo que vemos que Marcos nos está contando. Entonces, creo que yo tuve un problema con la traducción de esta versión, que a mí me encanta esta versión de la Biblia, pero que ellos hayan traducido esta parte como Jesús llegó a una casa. Sí tuve que ponerle bastante atención y estar estudiando y examinando el texto para poder llegar a un mejor entendimiento de qué está sucediendo aquí en este texto. Y lo que vemos es de que estando en casa, dice el texto, la multitud se juntó de nuevo. Y Marcos nos continúa contando de que donde quiera que va Jesús, ahí lo sigue una multitud de gente. Y esta es nuevamente una multitud de gente que está bastante necesitada de la intervención de Dios en sus vidas. Es gente que necesita sanidad, que necesita libertad de la opresión de los espíritus inmundos sobre sus vidas. Y Jesús, junto con sus discípulos, los atienden a ellos, atienden a esta multitud. Era tanta la entrega, tanta la ayuda que ellos estaban proveyendo, tanta la misericordia y compasión de Jesús, que nos dice el texto también que ellos ni siquiera podían comer. Quizás tú, al igual que yo, hemos experimentado algo similar. Hemos estado tan ocupados en algún proyecto, ya sea de trabajo o de estudios, que ni siquiera da tiempo de comer. Y aquí Marcos nos está contando cómo se veía el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Jesús estaba bastante ocupado porque había bastante necesidad. Continuemos con el número 2, la familia natural de Jesús. El versículo 21 dice, cuando sus parientes oyeron esto. Y aquí nuevamente hay una situación con la traducción de la palabra que se traduce aquí como parientes. Y esto es porque algunas versiones, tanto de español como en inglés, han traducido esta palabra, que aquí otra vez se traduce como parientes, de diferentes maneras. Algunas versiones lo traducen como los compañeros de Jesús, otros lo traducen como los amigos de Jesús, y así como esta versión habla acerca de los parientes o familia de Jesús. Y aquí surge la pregunta, ¿a quiénes se está refiriendo aquí en el versículo 21 cuando dice cuando sus parientes oyeron esto? Ya que dependiendo de la versión que tú estás escuchando, tal vez pueda que diga los compañeros, cuando los compañeros oyeron esto, o cuando los amigos oyeron esto. ¿Cuál es? Y yo creo que al ver el contexto es de que podemos decidir qué es lo más probable. Entonces, yo creo que aquí sí se está refiriendo a la familia de Jesús, a la familia natural inmediata de Jesús, y esto es por el contexto. Los maestros de la Biblia acuerdan que Marcos hace un paréntesis en este texto más largo del versículo 20 al 35, y es de que Marcos empieza a contarnos sobre la familia de Jesús en el versículo 20 y 21, luego él hace una pausa de lo que está contando y lo hace por medio de lo que se llama un paréntesis. Entonces él abre un paréntesis empezando en el versículo 22 y termina ese paréntesis en el versículo 30. Y luego Marcos retoma lo que él está hablando acerca de la familia de Jesús del versículo 31 al 35. En este episodio solo estamos viendo el versículo 31 y 32. Entonces, los versículos 20 y 21 se tienen que leer junto con los versículos 31 y 32, ya que Marcos hace este paréntesis entre estos versículos. Y ese paréntesis que Marcos hace, vamos a ocuparnos por lo menos 2 episodios para explicarlo. Entonces, esto viene después de este episodio, vamos a hablar acerca de ese paréntesis. Bueno, entonces, aquí nos está hablando Marcos sobre la familia natural de Jesús. ¿Y quiénes eran esta familia? El versículo 31 y 32 nos dice, lo voy a volver a leer. Entonces llegaron su madre y sus hermanos
Y quedándose fuera, mandaron a llamar a Jesús, y había una multitud sentada alrededor de él, de Jesús, y le dijeron: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. La Biblia nos cuenta que Jesús tenía 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas. Más adelante, Marcos nos dice lo siguiente en el capítulo 6 y versículo 3. Dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Ahí están los 4 hermanos. ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Hermanas aquí en plural, lo cual significa que Jesús tuvo por lo menos 2 hermanas. Y el Evangelio de Mateo también nos cuenta esta misma historia en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Esta era la madre y sus hermanos y hermanas de Jesús. Ellos, al haber escuchado lo que Jesús estaba haciendo, tuvieron preocupación por él. Y el versículo 21 dice: Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él. ¿Qué querían hacer los parientes, la familia de Jesús? Querían hacerse cargo de él. Lo cual nos lleva al número 3, que es la opinión de la familia de Jesús acerca de Jesús. Sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. La familia de Jesús, al escuchar todo lo que estaba pasando, decidieron intervenir y fueron a Jesús para poder tomarlo y llevárselo. Cuando el texto dice que ellos fueron para hacerse cargo de él, esa expresión es la misma expresión griega que Marcos usa después en el capítulo 14, versículo 46, donde dice: Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Aquí estamos hablando de la misma expresión griega, y realmente lo que quería hacer la familia de Jesús era ir a arrestar a Jesús, a prenderlo. ¿Y por qué querían hacer esto? ¿Por qué querían hacerse cargo de él, llevárselo? Esto es porque ellos llegaron a la conclusión: Jesús está fuera de sí. Jesús se ha vuelto loco. La mamá de Jesús había escuchado profecías acerca de la persona de Jesús, y ella guardaba las palabras que ella había escuchado sobre su hijo en su corazón, nos cuentan los otros evangelios. Entonces, la familia natural de Jesús tenía un concepto natural acerca de la persona de Jesús. Ellos aún no habían entendido quién realmente era Jesús. Ellos todavía no conocían la verdadera identidad de Jesús. Hoy en día nosotros conocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que Jesús es Dios y que Jesús a su divinidad le añadió la humanidad. No era que Jesús era un semidios, que era mitad hombre, mitad Dios. No, Él era 100% Dios y 100% hombre. Los cristianos hoy en día reconocemos esto acerca de la persona de Jesús, pero no es fácil de entenderlo. Podemos entonces ver cómo la familia natural de Jesús no podía aún ver esta realidad acerca de Jesús. Podían ver que Él era un hijo, que Él era un hermano nada más. No podían todavía imaginarse que Jesús era Dios. Después, en el Nuevo Testamento, nos enteramos que por lo menos algunos de ellos sí creyeron en Jesús, que Jesús era Dios. Pudieron ellos comprender la totalidad de la persona de Jesús. 2 de sus hermanos, Jacobo y Judas, escribieron libros del Nuevo Testamento. Jacobo también es conocido como Santiago, el cual escribió el libro de Santiago en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y Judas, no el discípulo Judas, a él se le llama Judas Iscariote, y esto lo vimos en el versículo 19 del capítulo 3, pero este es Judas, el hermano de Jesús, quien escribe el libro de Judas. Pero esto sería después. En este texto vemos que la familia natural de Jesús tenía un concepto natural
de Jesús. Y es bien interesante lo que Marcos nos dice, que era la opinión de la familia de Jesús acerca de Jesús, porque ellos decían que Jesús estaba fuera de sí, pero Jesús no estaba fuera de sí. Cuando a él venían personas que estaban oprimidas por espíritus inmundos, al modo de que las personas estaban realmente fuera de sí, Jesús venía y echaba fuera a los demonios, y las personas que estaban fuera de sí volvían a estar en sí. Y esto nos está apuntando a algo sobrenatural, a este aspecto sobrenatural del ministerio de Jesús, porque un hombre no puede por su propio poder sanar a otra persona. Un hombre no puede por su propio poder echar fuera a un espíritu inmundo. Y por eso es de que la opinión de la familia de Jesús acerca de Jesús en este lugar de la historia es de que Jesús estaba fuera de sí. Y concluyo con esto. A través de la historia del cristianismo, la misma acusación le han hecho a aquellos que han creído en Jesús. Lo mismo le sucedió al apóstol Pablo. Una vez le dijeron que sus muchos estudios lo habían vuelto loco a él. Y la misma acusación han tenido muchos maestros de la Biblia y muchas personas que se han dedicado a atender las necesidades de otros en el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos que recordarnos que Marcos escribe su evangelio en el primer siglo después de Cristo, y lo hizo en un tiempo en donde los cristianos estaban siendo perseguidos, en un tiempo donde los cristianos eran categorizados como locos, como aquellos que estaban fuera de sí, entre otras acusaciones aún más fuertes, al punto que llegaban a matar a los cristianos. Entonces, si por seguir a Jesús somos acusados de estar fuera de sí, estamos en buena compañía, porque estamos en la compañía de Jesús, el Hijo de Dios. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.